Muchos se sentaron. Le voy a pedir, vamos a ponernos nuevamente de pie para nosotros así darle honra y reverencia a la palabra del Señor. Le voy a pedir, por favor, tome su Biblia, vaya al libro de Efesios capítulo 5 versículo 8. Cuando lleguen ahí, por favor, respondan con un fuerte amén. El libro de Efesios capítulo 5 versículo 8. Por favor, si hay alguien que está cerca de ti que no tiene una Biblia, acérquese y comparta de las Sagradas Escrituras con alguien. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Lo leemos con la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El título de este mensaje es: ya no existe. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, toda la gloria y toda la honra es dada a ti. Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de permitirnos llegar a este lugar reunidos. Señor, hemos podido cantar cánticos sublimes y gloriosos a tu santo nombre. Hemos podido, Señor, presentarte, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en este momento, Señor, hemos de escuchar tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros entendimientos, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Todo aquello que ha venido para distraer, todo aquello que ha venido, Señor, para confundir, todo aquello que ha venido para estorbar, todo aquello que ha venido, Señor, para constituirse como alguna carga, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante, bendito Dios, en este instante y en este momento. Y pedimos, Señor, que verdaderamente tu palabra nos toque, nos llene, nos transforme y verdaderamente haga su obra en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ustedes se pueden sentar, iglesia, pero por favor no se sienten sobre la alabanza. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es el mensaje, el texto de base de esta mañana del Señor. Y algo que quiero hacer es que nosotros, cuando agarramos un versículo de la Biblia, nosotros debemos de entender un poco del contexto, entender hacia quién y por qué le están hablando. Y sabemos o debemos saber que el autor de esta epístola, de esta carta, es el apóstol Pablo. Para aquellos que han estado viniendo durante las últimas 2 semanas de los estudios bíblicos, hemos estado hablando de la carta hacia los Gálatas, el cual fue escrito por el mismo autor, el apóstol Pablo, hablando de cómo él está defendiendo en la sana doctrina y su apostolado. Pero en esta carta a los Efesios, nosotros para poder entender un poco el contexto de todo lo que está ocurriendo, permíteme unos cuantos minutos para simplemente hablarle a ustedes de la iglesia en Éfeso. A lo mejor ustedes conocen un poco de esto. Dicho sea de paso, antes de nosotros entrar en la carta o la epístola a los Efesios, se habló de los Gálatas, se habló de los Efesios aquí en muchos estudios bíblicos. Incluso a la clase que le daba a los matrimonios adultos, hablamos del libro de Efesios. Y para nosotros poder entender un poquito de lo que pasaba o qué fue lo que pasó con esta iglesia, tenemos que ir al libro de Hechos. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 19, usted no tiene que llegar, simplemente permíteme yo contarle. Porque Pablo, el cual nosotros entendemos que fue un gran hombre del Señor, un gran hombre que verdaderamente fue impactado en camino a Damasco y tuvo una experiencia gloriosa y sobrenatural, es aquel en cual en el momento que nos encontramos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, se encuentra en su campaña de evangelización. Es después de esta gran experiencia en cual él iba de camino para él perseguir a la iglesia, en cual el mismo Jesús, en una experiencia, en una manifestación gloriosa, donde hay una luz poderosa tan grande que aún los que están a su alrededor lo pueden experimentar y se caen. Y ahora él tiene una experiencia en cual el mismo Jesús le empieza a dar la revelación del evangelio. Ahora vemos que él empieza una campaña de evangelización. En esa campaña él llega hacia la iglesia en Éfeso. Cuando primero vemos a la iglesia de Éfeso, se encuentra con 12 hombres.
Estos 12 hombres, dice la palabra, que eran discípulos, eran personas que habían recibido el bautismo de Juan, el cual era el bautismo en las aguas. Cuando Pablo llega hacia ellos, empieza a dialogar, empiezan a hablar, tienen conversaciones y obviamente aprenden de que él es Pablo. Ellos también, él después puede entender que ellos recibieron el bautismo en las aguas y son creyentes, pero le faltaba algo, lo que siempre nos va a faltar a cada uno de nosotros si no lo hemos recibido, es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, lo cual Pablo le empieza a hablar de Jesús. Ellos aceptan el mensaje de Jesús. Pablo le pone las manos y al instante reciben el bautismo del Espíritu Santo de Dios, lo cual se manifiesta a través de hablar lenguas y de profetizar. Y yo todavía creo que Dios se manifiesta de tal manera aún en estos tiempos. Yo sé que muchas personas pueden decir que no, eso era para el pasado. El Dios que era el mismo ayer es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y yo creo en el Dios que todavía se manifiesta a través de su bautismo y personas hablan en lengua, todavía personas danzan en el Espíritu, todavía verdaderamente hay personas que profetizan cuando son impactados por la presencia del Todopoderoso Dios. Muy bien. Él ve todo esto. Por lo tanto, cuando él está en esta experiencia, él decide quedarse en Éfeso 3 meses. Cuando está en Éfeso por 3 meses, está predicando en la sinagoga. Pero ¿qué pasa? Como siempre nos va a ocurrir a nosotros cuando estamos dispuestos de verdaderamente defender la sana doctrina, hay oposición. Cuando él se encontraba que en la sinagoga él estaba hablando de la verdad de Jesús, encontró que había unos que estaban apuestos a lo que él creía y lo que él quería hacer. Y tengo noticias para ti. Cuando tú te emprendes a verdaderamente defender el evangelio de Cristo Jesús, siempre van a haber personas que se oponen de afuera y de adentro. Atención, míralo bien, siempre va a pasar. Esto lo que provoca es que Pablo se quede en Éfeso por 2 años más. Y en estos 2 años dice la palabra del Señor que Dios a través de la mano de Pablo hizo muchos milagros extraordinarios. ¿Cuántos quieren ver milagros extraordinarios, iglesia y pueblo del Señor? Yo lo estoy esperando, yo lo estoy creyendo. Yo lo he dicho muchas veces a través de este micrófono y a través de los micrófonos de Radio Salvación en el culto de unción. Yo creo en las sendas antiguas, pero yo no creo que eso era de un tiempo en el pasado. Yo creo que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí cosas grandes y maravillosas pueden ocurrir, iglesia. Por lo tanto, aunque a lo mejor aquí usted piensa que están las cosas como que, aunque a lo mejor se siente que el ambiente está un poquito como cansado, personas parecen que como que no están aquí, yo todavía creo que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y el milagro puede ocurrir. Milagros extraordinarios pueden ocurrir, pueden haber liberaciones, pueden haber enfermos que son sanados en esta mañana del Señor. ¿Habrá otra persona que cree conmigo? Porque la palabra de Dios dice que si 2 se pusieran de acuerdo de cualquier cosa, aquí en la tierra, aquí hay 1, ahí hay 2, ahí hay 3, ahí hay 4, ahí hay 5, ahí hay 6, ahí hay 7, hay 8, hay 9, 10, hay más de 2. Por lo tanto, Dios se compromete de hacer su parte en nuestra vida. Alaba lo que Él vive. Sonríe que Cristo te ama. Alábalo porque Él es merecedor de suprema alabanza. Alábalo y gózate, iglesia, porque aquí se reúne la gente más feliz. Créelo. Déjame ver, enséñame, demuestra. Dios es bueno, iglesia. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Tenemos que gozarnos en este ambiente glorioso. Pero como le estaba diciendo, Pablo se quedó 2 años. Y lo interesante es que aquí es donde nosotros vemos tales cosas como lo que se cantaba antes. ¿Te recuerdas la canción? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. ¡Alábalo!
Eran en tales manifestaciones, dicen milagros extraordinarios, que decían que cualquier paño, no decirlo de esa manera, pero paños o delantales que usaba Pablo, era la unción, la presencia del Señor y lo que Dios quería hacer en la vida de Pablo, tan grande y tan poderoso, que si algún enfermo tocaba el paño o el delantal, era sanado. Si algún endemoniado era cubierto o tocado con ese paño o el delantal, era sanado. Y yo creo en tales manifestaciones, iglesia. Yo no creo en el paño. Yo lo que creo es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo lo que creo es en una persona que se atreve a creer que si tan solo tocara el borde de su manto, que si tan solo yo corriera al altar y yo me postre de rodillas, ahí yo lo voy a sentir. Alguien que en esta mañana diga: yo no me salgo de este lugar hasta que Él no me bendiga, hasta que Él no me toque, Él no me restaure, Él no me renueve, Él no me llene y me devuelve el gozo de mi salvación. Créelo. Estoy aquí esta mañana para animar y exhortar a alguien, pero tú lo tienes que creer. Muy bien, esto es lo que estaba pasando en Éfeso. Unos grandes movimientos del Espíritu Santo de Dios. Era lo que estaba ocurriendo en Éfeso. Era algo tan poderoso y tan grande que en el capítulo 1 de esta carta, porque es una carta, pero nosotros en referencia, en el capítulo 1 versículo 15, habían dos características muy particulares y muy notables que yo creo que debe definir a todo creyente del Señor. ¿Cuáles son esas dos cualidades? ¿Quieren saberlas? Míralo ahí. Vamos a ir al versículo 15, capítulo 1. Por esta causa también yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dos grandes cualidades: la fe y el amor. Mira, iglesia, no sé si lo pudiste ver o si simplemente te quedaste en lo de fe y en el amor. Dice: habiendo oído. Tengo noticias para ti. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en esta carta, él estaba encarcelado. Quiere decir que lo que los éfesos profesaban también lo cumplían. Lo que ellos decían que creían, ellos también lo hacían. Pero la cosa es, y mi pregunta sería: ¿las obras tuyas las pueden ver otros? Las obras tuyas que tú haces como un creyente, tu fe y tu amor son tan notables, son tan evidentes, que en vez de las personas cuando se reúnen a hablar de ti, hablar de tu pelo, hablar de la chalina, hablar de la manera que te vestiste, hablaron de la manera que predicaste mal o cantaste mal o hablaste mal o hiciste aquello o lo otro, o la actitud que tienes o las cosas, en vez de las personas hablar de todas las cosas negativas que a lo mejor puedan tener cierto valor, pudieran ellos hablar y decir: sí, pero la fe de fulano de tal es increíble. Pero el amor de tal persona es increíble. Podrán personas llegar a este lugar y decir, y tan solo por vista decir: yo veo la fe de esa persona, yo veo el amor que le sale por los poros. Porque la fe y el amor de este pueblo era tan grande y tan poderoso que aún en la cárcel Pablo había escuchado de ella. Iglesia, eso lo que me recuerda es como Jacobo, el hermano de Jesús, en Santiago capítulo 2 versículo 14 hizo una pregunta muy importante. Y es una pregunta que tú y yo también nos tenemos que hacer. Él dice: ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es una pregunta que te reta. Es una pregunta que te confronta. Es una pregunta que en este momento te está retando y te está diciendo: tienes que hacer un autoanálisis de tu vida y de quién tú eres. ¿Habrá alguien que aquí tiene fe?
Pues te está diciendo Santiago o el apóstol Jacobo a través de esta palabra, ¿en dónde están tus obras? Ahora, esto no es un mensaje para entrar en lo que es obra y si eres salvo. No, sabemos, nosotros somos salvos por gracia. Pero lo importante es que al usted estar salvo y tener fe en el Señor, tiene que producir obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Ahí mismito lo está diciendo en Santiago capítulo 2 versículo 17. Si tú dices que tú crees en el Señor, pero no hay obras, es una fe muerta. No es que no era una fe de verdad, pero para algo morirse primero tiene que vivir. Por lo tanto, al momento que creíste, se activó la vida de la fe en tu vida. Pero al momento que dejaste de hacer las obras, dejaste de darle respiración, aliento y vida y oportunidad para que esa fe pueda verdaderamente cumplirse, pueda verdaderamente manifestarse. Versículo 18 dice: pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Iglesia, es tiempo de que verdaderamente nosotros demostremos las obras del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de nosotros mostrar y que verdaderamente otros puedan ver la obra de fe en nuestras vidas. No es suficiente tú venir aquí en la iglesia de la familia los martes, los jueves, los domingos, levantar las manos, orar, glorificar el nombre del Señor, leer la palabra un poquito y hacer. No. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él habla, Él nos dice, Él nos dirige, pero nosotros somos los que vamos a ir a este mundo para tocar, para abrazar, para sanar, para levantar al que está caído. Tenemos que nosotros hacer las obras tan notables que otros puedan ver, escuchar y testificar y atestiguar que tú y yo somos siervos del Todopoderoso Dios. Manifiesta tu obra. Ahora, habla Pablo en el versículo 1 y también hablé de Hechos 19, de todos los milagros y todas las cosas grandes que estaban ocurriendo. Y ahora le presento el versículo 8 del capítulo 5 que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Porque atención, pueblo del Señor, hay algo que nos pasa a cada uno de nosotros y me incluyo a mí. Mientras más Dios nos usa, si no tenemos cuidado, más orgulloso y altivo nos vamos a hacer. Me dicen: no, yo jamás, yo no soy ese tipo de persona. No me critique, no me señale, apúntate a ti. Pero vamos a ver, el apóstol Pablo, un gran hombre que recibió una revelación directamente de Jesús. Un apóstol Pablo, el cual fue apedreado, fue azotado, pasó por naufragio, desnudez, hambre, todo tipo de cosas. Pero tuvo una revelación tan grande de la palabra del Señor que dice en la palabra que Dios le tuvo que enviar un mensajero del diablo que le abofeteara la carne. Tenía un aguijón que lo molestaba constantemente y él le pidió a Dios 3 veces: Señor, quita de mí esto. Y Dios le tuvo que decir: mi gracia es suficiente. Básicamente Dios le estaba diciendo: no lo voy a quitar. Tienes que entender que Dios te va a llevar a las cosas espirituales, pero siempre te va a dejar entender que tú eres todavía un hombre y una mujer. Siempre te va a dejar entender que tú no eres un Dios, que tú no eres un ser celestial, que todavía tienes tú cosas que vas a tener que bregar, trabajar, luchar y pelear para que puedas puedas depender completamente del Señor. Entiéndelo, compréndelo. A mí me ha pasado. A veces me siento: wow, Dios, me usaste. Wow, yo puedo hablar bien. Wow, yo puedo, bueno, cantar bien no, jamás y nunca, pero puedo hacer tantas cosas. Y algunas veces ves a otra persona que toma una parte y después te dice: si lo hago yo, eso quedaría. No,
Somos siervos inútiles, iglesia. Tenemos que entender que al momento que Dios te usa, tienes que tener cuidado. Mientras más Dios te usa, más humilde tienes que ser. Por eso es que el mismo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, mientras más Dios lo usaba, más humilde Él se hacía. Cuando la gente decía, mira, voy a decirle a la gente, dile, cállate la boca, no digas que fui yo, simplemente di que fue el Dios Todopoderoso el que hizo la obra en tu vida. Cuando Él aún sanó el endemoniado gadareno, no le digas a nadie lo que yo hice, simplemente preséntate y dile de lo que está pasando. Iglesia y pueblo del Señor, tenemos que entender que mientras más Dios nos usa, más nosotros tenemos que mantenernos cuidados de que nosotros no entremos en el error de entrar en ser orgullosos, porque la gloria es de Dios. Ahora, ¿por qué le dice a los mismos que le estaba diciendo, ustedes tienen una fe inmensa? Le dice, ustedes tienen un amor incomparable. Y ahora en el versículo 8 le dice, pero en otro tiempo erais tinieblas. ¿Tú sabes por qué le dice eso? Porque si estudias el capítulo 19 de Hechos, vas a ver las cosas que estaban ocurriendo. Iglesia, y como nosotros y cualquier pueblo o persona, sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así mismito se lo dijo en el capítulo 2 del libro de Efesios a esta misma iglesia. Pero lo interesante es que si tú vas al 19 de Hechos, tú vas a ver muchas cosas que estaban pasando antes que Pablo le pudo introducir lo que era el evangelio. Había muchos falsos ministros, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. ¿Alguien aquí había escuchado de los 7 hijos de Esqueva? No Esteban, Esqueva. Si no sabes de quién yo estoy hablando, o si lo sabes, simplemente esto lo que va a hacer es refrescar lo que ya tú sabes de esto. Los 7 hijos de Esqueva, ¿cuál era el problema? Pablo se estaba moviendo por las regiones. El poder de Dios se estaba moviendo. Es algo lindo cuando se mueve el poder de Dios, pero siempre van a haber personas que quieren imitar sin pagar el precio. Siempre van a haber personas que van a querer el poder sin pasar por el proceso. ¿Y qué pasa? Estos 7 hijos de un sacerdote judío tuvieron la gran idea, y tenga cuidado, tuvieron la gran idea de decir, bueno, a mí me parece que yo vi una vez a Pablo a reprender un demonio. A mí me está que yo lo que vi que él decía, en el nombre de Jesús te echo fuera. Por lo tanto, ellos, al igual que otros, tuvieron la gran idea de que cuando venían un endemoniado, ellos se hacían los hombres grandes y decían, no te preocupes, que este está guapo y tú vas a ver que nosotros, es más, dijeron, tenemos 7, somos el número perfecto, vamos 7 ahí. Y le dicen a un endemoniado, conjuro por Jesús del que Pablo predica. Es como decir, te reprendo en el nombre de Jesús del cual Pablo predica. Y está bien, usaron más o menos la terminología correcta, pero recuérdate que no tiene que ver tan solo con la palabra, tiene que ver con la creencia, tiene que ver con la convicción y la certeza por la cual yo digo lo que voy a decir. ¿Por qué yo digo esto? ¿Y por qué le digo a ustedes tengan cuidado? Porque estos 7 hijos de Esqueva quisieron usar las cosas espirituales sin tener ningún fundamento espiritual. Y lo que viene pasando es que el endemoniado, atención, el diablo y los demonios saben quiénes son y quién no son. Cuando estos 7 hijos de Esqueva hicieron esta declaración, le dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quién son ustedes? Y dice la palabra que el endemoniado se le saltó por encima, los dominó, le metió una clase de pela que tuvieron que salir desnudos y heridos. Ten cuidado, porque el poder de Dios es real. Ten cuidado que ahora especialmente los jóvenes empiecen a ver todas estas películas de Conjuring, Ouija y todo eso. No, yo soy un hijo de Dios, no te preocupes, yo me voy a sentar aquí valiente. Mira,
Cuando yo era más joven, yo nunca en mi vida había visto la película del Exorcista cuando salió. Y esa película es, ustedes saben. Y un día yo más joven, yo decía, no, Dios está conmigo, no te preocupes. Y yo vi que en el guide decía que iban a dar la película El Exorcista. Y yo vi la hora y yo, tranquilo, me senté. Yo me acosté así en el sofá. Y yo dije, aquí yo voy a ser el bravo. Y todo el mundo estaba durmiendo, todo estaba apagado. Y yo ahí. Tan pronto empezó la música, la casa empezó. Yo apagué el televisor, yo me fui para arriba y yo empecé a orar y pedirle al Señor que me ayude. Porque uno no se puede meter con cosas, iglesias que uno no se debe de meter. Y dice al campo del diablo, yo fui, tómelo. Ten cuidado, lo podemos hacer, pero tenemos que estar preparados, iglesia, para tales cosas. Tenemos que estar en proceso, iglesia. Tenemos que nosotros verdaderamente leer la palabra, tenemos que estar en ayuno, tenemos que estar de rodillas, iglesia y pueblo del Señor. Se le ha olvidado a la iglesia el potencial de las rodillas. Esto es humillación, pero no humillación ante el hombre o el diablo, es humillación ante Dios, para que la gloria se mueva a través de nosotros, que se vea tu fe, que se vea tu amor. Pero tenía que decir esto, porque habían falsos ministros y apóstoles y maestros en un tiempo. Mira, era tanto, bien rapidito, yo sé que el tiempo está, pero mira, había tanta brujería en Éfeso que en un momento determinado, y nosotros hicimos las calculaciones y Nilmaira está ahí, a lo mejor no se recuerda, pero ella estaba ahí en cuerpo por lo menos, que dicen que muchos que practicaban magia se convirtieron al Señor. Como se convirtieron, dicen que quemaron todos los libros. Dice la palabra, mira, y hasta pone un número para que nosotros podamos hacer un análisis. Dice que el valor era de 50,000 dracmas. Una dracma es el salario de un día de un obrero. Y yo hice un cálculo, pues vamos a ver para el tiempo nosotros. Nosotros trabajamos 8 horas al día, más o menos. Y por decir que el minimum wage aquí es $7.25. $7.25 a 8 horas equivale a $58 en un día, por decirlo en nuestros tiempos. Muy bien. Un dracma equivale, por decirlo, y a lo mejor es otra cosa, pero un más o menos $58. Ahora dice 50,000 dracmas. 50,000 por 58 es 2.9 millones. 2.900.000 dólares era el valor de todos los libros que habían quemado de brujería. Había aquí brujería como tú no tienes idea. Por eso es que le decía, en un tiempo ustedes eran tinieblas, en un tiempo ustedes eran falsos, en un tiempo ustedes practicaban la hechicería. Mira, si usted lee después del alboroto en Éfeso, hablaba de un platero que se llamaba Demetrio. Y el problema con Demetrio es que, aparte de que el nombre lo tenía matado como el nombre Sarraíl, es que Demetrio era alguien que hacía sus negocios de hacer ídolos para la diosa Diana. Dicho sea de paso, en Éfeso estaba el templo de Diana. Un campo de fútbol mide 360 pies largo por 160 de ancho. Este templo de Diana medía 425 pies de largo y 220 pies de ancho. Este templo era más grande que un parque, que un campo de fútbol. Así de grande era esto, iglesia. Y lo que pasa es que Demetrio, como era una persona que hacía ídolos, estaba viendo que como la gente se estaban convirtiendo, estaba perdiendo negocio. Ahora agarra a todas las personas que hacían porquerías y atuendos y cosas para los ídolos y se pusieron todos juntos, empezaron a hacer una huelga y por poco matan a Pablo, pero no podían. Pero lo que yo quiero decirles, iglesia, es que para que ustedes vean lo que Pablo le estaba diciendo a este pueblo, ahora que yo puedo escuchar y yo también puedo hablar y reconocer su fe y reconocer su amor, tengo que dejarte saber que en otro tiempo ustedes eran tinieblas,
tinieblas. Es importante nosotros entender, iglesia y pueblo del Señor, todos los que están aquí reunidos, al igual los que me están escuchando a través de la red cibernética, que en este momento nos podemos ver nosotros preciosos y lindos, y Dios nos puede usar de una manera gloriosa. Aún pudiéramos hacer milagros extraordinarios, pero entiende de dónde Dios te sacó. Entiende que en un tiempo determinado tú y yo éramos tinieblas, hediondos en el pecado, en el lodo cenagoso, en que estábamos completamente embarrados en el pecado, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Por qué yo digo esto, iglesia? Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Yo no estoy aquí para señalar a nadie. Yo no estoy aquí para decir que nadie se va para el infierno. Yo lo que quiero que usted vea es que nosotros tenemos que tener compasión, entendimiento y amor por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo y por ese mundo que se está perdiendo. Porque muchas veces, porque tenemos a Cristo Jesús, nos vamos para el cielo, y las obras, iglesia, y el mundo que se está perdiendo, los miramos por encima como si no fueran nada. Aún quizás pudiera ver a alguien, un vagabundo de la calle, todo apestoso y sucio, y quizás le hagan como hicieron a Forrest Gump en la película, can't sit here. Le dicen, aquí no te puedes sentar, siéntate allá. O a lo mejor cogen y dicen, ay, esa apesta, y se para de pie. Pero ¿cómo tú sabes que cuando la presencia de Dios está pasando, a lo mejor hace, bueno, parece bien por fuera, pero por dentro apestas a podrido? ¿A cuánto le ha pasado? Agarras una fruta y qué linda se ve, y cuando la abres por dentro está podrida. No estoy aquí para criticar a nadie, para nada. El que lo diga, pues, después hablamos. Pero no estoy haciendo eso. Yo quiero que nosotros hagamos un autoanálisis de nosotros mismos, iglesia. Porque es que Pablo a la iglesia de Éfeso, la cual Dios estaba usando poderosamente, le estaba diciendo en el versículo 8, pero en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos aquí Dios le ha perdonado tanto? ¿Cuántos aquí Dios ha tenido misericordia sobre nosotros? Si nosotros, yo lo he dicho muchas veces, si nosotros pudiéramos tener unos rayos X o unos lentes especiales que pudiéramos ver nuestro pasado y aún las cosas que estamos haciendo, a lo mejor muchos de nosotros ni nos atreviéramos de sentarnos al lado de tal persona. No, pero como somos los super espirituales, no, pero como... No, perdóname, aquí yo no estoy aquí, yo no aplaudo el pecado. No, es la realidad. Él se lo dijo, en otro tiempo erais tinieblas. En un momento determinado, Jesús entró en la casa de un fariseo. Cuando él entró en la casa de ese fariseo, dice la palabra que vino una mujer de la calle, en la cual estaba en pecado. Vino con un frasco de alabastro lleno de perfume, y ella entra, no pide, ella se olvidó del protocolo. Ella no le importó si era casa de ella o era casa ajena. A ella no le importó si ella tenía que venir de cierta manera. La palabra de Dios simplemente nos dice que al momento que ella entra y llega hacia el maestro, empieza con sus lágrimas a enjugar sus pies con sus propios cabellos, empieza a limpiar los pies del maestro, y aún toma el frasco de alabastro y con ese perfume empieza a perfumar los pies del maestro. Y de momento el fariseo mira y en su mente piensa, si este verdaderamente fuera profeta, él pudiera saber que eso es una impía, él pudiera ver que eso es una pecadora, y como él es judía ni se dejaría tocar por ella. Pero como Jesús es un Dios tan misericordioso, es un Dios tan grande y tan maravilloso, que mira más allá del pecado y mira el corazón del hombre, él le hace una pregunta al fariseo y le dice, hacerte una pregunta: si hubiera un acreditador y dos deudores, a uno le debía 500, el otro le debía 50, y los dos no tenían dinero, y después el acreditador dice, vamos a nosotros abolir la deuda, vamos a nosotros perdonar la deuda. Le pregunta Jesús al fariseo, ¿cuál tú crees que ama más al acreditador? Y el fariseo le dice, al que más le perdonó la deuda. Y así mismito le dice Jesús, Lucas capítulo 7 versículo 47, por lo cual te digo
que sus muchos pecados, hablando de la mujer pecadora, le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Porque el perdón y el amor están entrelazados. El perdón y el amor. El que ama mucho se le perdona mucho, pero el que ama poco se le perdonará poco. No tan solo eso, iglesia, el que más le perdona más tiene que amar a Dios y más tiene que amar la obra del Señor. Por eso es que le decía: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántos aquí pueden decir que Dios los ha librado, los ha limpiado? ¿Cuántos aquí pueden decir que Dios verdaderamente ha pecado cosas que ningún hombre hubiera sido capaz de perdonar? Si es así, tienes que entender que en ti se tiene que exhibir un amor grande, un amor poderoso, un amor por las almas, un amor por el pecador, un amor por las personas que fallan, un amor increíble, inmenso, glorioso y poderoso. Antes erais tinieblas. Pero recuerden, iglesia, le dije que el título de este mensaje es: ya no existe. Porque es que se activa una palabra en nuestras vidas. Se activa el verbo encarnecido. En 2 de Corintios 5:17, ustedes lo conocen muy bien. Ustedes lo conocen muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Alábalo, 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 iglesia. Antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Porque al momento que tú aceptaste a Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador, empezó una obra gloriosa, que todo aquello de tu pasado fue borrado, borrón y cuentas nuevas. Te dio una nueva oportunidad que nadie más te hubiera dado. Te dio la oportunidad que cual tú merecías ser clavado en la cruz, Él tomó tu lugar para que tú seas limpio, para que tú seas puro y para que tú puedas experimentar la misericordia y el amor del todopoderoso Dios. Vayan a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 12. Muchas veces se habla de 2 de Corintios 5:17 y la dejan ahí. Es muy importante. Sí, un gran versículo, un gran mensaje que verdaderamente impacta. Pero el 5:12 habla del versículo 17. El versículo 12 dice lo siguiente: no nos recomendamos pues, este es Pablo hablándole a los corintios y hablando de aquellos que eran grandes ejemplos. No nos recordamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. No es que se quería gloriar, sino es que ellos como ejemplo querían que puedan ver que hombres también lo pudieran hacer. Pero mira esto: para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo le estaba diciendo: yo voy a tener una respuesta a ustedes. Cada vez que alguien se levante y diga: mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mira mi apariencia, mira qué lindo yo me visto, mira qué lindo yo hablo, mira qué lindo yo canto, mira qué lindo yo predico, mira qué lindo yo hago esto y lo otro. Él te está diciendo que tal persona que lo único que hace es de su boca hablar lo que no sabe, porque en su corazón no hay absolutamente nada. Él tiene una respuesta que tú le vas a dar a esas personas que te están menospreciando, que piensan que tú eres un cero a la izquierda, que piensan que tú no puedes ser usado absolutamente para nada. Recuérdale que tú eres un inesperado, y aparte de eso tú le vas a decir: yo estoy en Cristo y yo soy una nueva criatura. Mi pasado ya no existe. La respuesta es:
¿A cuántos aquí los han criticado por su pasado? Tú fallas y ese es tu nombre. Pero es que ya eso no existe. Es que yo estoy en Cristo. Es que el momento que te digan, es que tú eres un fornicario. No, yo forniqué. No, es que tú eres un mentiroso. No, yo mentí. No, es que tú eres un desobediente. Desobediente. No, es que yo desobedecí. Estamos viendo, iglesia y pueblo del Señor, cuando alguien te diga, no, es que tú eres un pecador. No, yo pequé, yo soy una nueva criatura. No sigas poniendo etiquetas sobre mi vida. Ya eso no existe. En otro tiempo yo era tiniebla, pero ahora yo soy luz en el Señor. Ahora yo voy a andar como hijo de luz. Tú me puedes mirar mi pasado, yo también lo puedo ver. Le digo chao pescado, pero eso no es lo que yo soy. Yo soy un hijo de luz, yo soy un hijo de Dios. Yo voy a resplandecer como la luz de la mañana. Dile a tu pasado, ya no existe. Dile al pecado anterior, ya no existe. Dile a Dios, iglesia. Dile a Dios. ¿Cuándo fue que Dios llamó a Pablo? Cuando estaba en la sinagoga, cuando diezmaba, ofrendaba, cuando ayunaba, cuando estaba de rodillas, cuando recibía revelación. ¿Cuándo? Llamó a Pablo cuando era Saulo, cuando era un perseguidor de la iglesia, que decía que agarraba a las mujeres por las greñas y las arrastraba, que agarraba a los hombres, los arrastraba y los llevaba a las cárceles sentenciados a la muerte. Cuando Esteban fue apedreado, ahí él estaba, un joven mirando. En ese momento, ahí es cuando Dios lo llamó. Ahí es cuando Dios le dijo, en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora yo te he escogido. No porque tú me escogiste, sino que por mi gracia, por mi voluntad, mi amor, mi plan y mi propósito que nadie entiende, yo te voy a escoger aún en medio de las tinieblas. ¿Cuándo llamó a Moisés? ¿Cuándo? Después de haber asesinado a un egipcio, después de haber sido influenciado por 40 años en el palacio, después de haber sido influenciado, contaminado por la cultura de Egipto, después de todo eso, ahí es cuando Dios llamó a Moisés. ¿Cuándo fue que Dios usó a Rahab? Cuando era una prostituta. ¿Cuándo usó a Sansón? Cuando era un mujeriego. Ahora perdóname, yo no estoy dando aquí licencia para pecado. Yo lo que estoy aquí es para que tú mires la palabra del Señor. Tú mires lo que es misericordia. Tú mires lo que es gracia. Y darle gracias a Dios por esa gracia que no es por obras, iglesia. Porque cada una de estas personas Dios las usó y las llamó. No por lo que ellos hicieron, sino simplemente por la voluntad de Dios. En otro tiempo ellos eran tinieblas, pero ahora ellos eran luz de Dios, luz en el Señor, para andar como hijos de luz. Al que más ha sido perdonado, más amor tiene que exhibir. ¿Cuántos lo creen, iglesia? La idea ahora sería: la luz ha sido brillado, ha sido iluminado sobre ti a través de las Sagradas Escrituras. Y después dice: andad como hijos de luz. Es el tiempo y es el momento, iglesia, de nosotros empezar a caminar como lo que nosotros somos y no como que lo que nosotros
éramos. Es tiempo de nosotros agarrar la palabra del Señor y dejar las etiquetas baratas, sucias y porquerías de descuento que éramos, y ahora verdaderamente nosotros saber que somos hechura de Dios. Saber que nosotros somos algo especial y glorioso en las manos del Señor. De nosotros saber que en otro tiempo nosotros éramos algo que otros pudieran desechar, pero ahora nosotros somos joyas preciosas en el Señor, el cual vamos a ayudar para que otros que están en tinieblas puedan venir a la luz admirable de Cristo Jesús. ¡A su nombre! ¿Cuántos dicen mi pasado ya no existe? Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aprendamos de la palabra del Señor, iglesia. Aprendamos que ahora más que nunca la iglesia de Cristo Jesús tiene que demostrar sus obras, tiene que demostrar su fe, tiene que demostrar su amor. Y hacemos eso recordando que nosotros también éramos pecadores, que también nosotros somos personas sujetas a pasiones, que también nosotros somos personas humanas, que en cualquier momento podemos caer. Por eso dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Por eso es que tenemos que tener amor, misericordia y ayudar ahora más que nunca. Lo han dicho muchas veces, el ejército de la iglesia o los cristianos es el único ejército que mata a sus propios soldados. Vamos a levantarlos. Vamos a ver que cuando ellos fallen, nosotros entendemos lo que es fallar y lo que es recibir la restitución, la renovación, restauración y la misericordia del Todopoderoso Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Hasta aquí concluyen mis palabras. Si hubiera alguien aquí que no conoce al Señor y quiere hacer confesión o profesión de fe, por favor, le vamos a pedir, levanta tu mano. Si hubiera alguien, disculpe, que quiera reconciliar su vida con el Señor, queremos orar por ti. No es porque yo tenga algún poder, es que yo quiero presentarte ante el Señor para que Él pueda reconciliarte nuevamente a Él y tu vida pueda ser cambiada. Si no es así, iglesia, mi amor, mi respeto, gracias por escucharme y quiero saludar a la hermana Inocencia. Dios te bendiga. Yo no la conozco, pero esa hermana cuando dijeron su nombre se levantó y dijo amén con una alegría y con un gozo. Y yo desde aquí, Dios te bendiga. Iglesia y pueblo del Señor, gracias. Sin más preámbulo, con ustedes la pastora Isabel Salvat. Dios le bendiga.